Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 29 al 33. En aquel tiempo, Jesús propuso a sus discípulos esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando ven que empiezan a dar fruto, saben que ya está cerca el verano. Así también, cuando vean que suceden las cosas que les he dicho, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les aseguro que antes de que esta generación muera, todo esto se cumplirá. Podrán dejar de existir el cielo y la tierra, pero mis palabras no dejarán de cumplirse. El discurso que hemos estado siguiendo nos presenta a Jesús en la ciudad de Jerusalén, donde entró como un rey triunfante y en donde expulsó a los vendedores del templo y luego dio respuestas con argumentos vencedores a todos los que se le contrapusieron, como las autoridades, como aquellos que vinieron a preguntarle acerca de si era permitido pagar el tributo al César, como aquellos que negaban la resurrección, y Jesús les demostró que sí había fundamentos en la ley para creer en la resurrección. Después nos encontramos que Jesús en el templo elogió la conducta confiada y generosa en la providencia de Dios de una viuda pobre, y así valoró la generosidad de esta mujer que ponía su vida en manos del Señor. Luego Jesús escuchó cómo algunos estaban alabando la hermosura impresionante e imponente del templo que había construido Herodes el Grande. Una palabra utilizada allí es su solidez. ¿Qué significaba? Que les parecía que esa edificación por ningún motivo podría venirse abajo. Y en cambio Jesús les dice lo contrario, que en el futuro iba a llegar un tiempo, unos días, en que de esa construcción formidable no quedaría una piedra sobre otra. Y por esa razón empezaron a preguntarle cuándo es que va a suceder esto, cuál es el signo. ¿Y qué sucedió? Que les dijo que iba a haber falsos mesías que usurparían su nombre, que iban a escuchar de guerras, de revoluciones, de luchas entre naciones y reinos, que ellos iban a encontrarse en una situación de dificultad porque los iban a perseguir, que iban a tener que padecer por ser sus discípulos, pero que Él no los iba a dejar abandonados, que iba a haber noticias de epidemias, de terremotos, de catástrofes y hambrunas, pero ellos no tendrían que preocuparse porque Él proveería sobre ellos cuando fueran llevados a los tribunales, fueran religiosos o cívicos. Él les iba a inspirar las palabras adecuadas para que en medio de esas situaciones fueran sus testigos, dieran testimonio de Él. Ellos no tenían por qué temer porque Jesús les iba a inspirar palabras adecuadas, llenas de sabiduría, para ser sus testigos en esas situaciones adversas. Pero Él no los dejó emocionarse solamente con estas cosas. Porque ¿qué más hizo? Les dijo que sus cabellos, hasta los cabellos de sus cabezas, estaban contados y protegidos, que no tuvieran pendiente, porque si ellos perseveraban firmes, se salvarían. Y ahora encontramos que Jesús anuncia que un día la ciudad sería rodeada por trincheras, y entonces sí, todo el mundo tenía que escapar de la ciudad, no volver a ella, pero los discípulos debían entender que en el cielo iban a pasar cosas sorprendentes. El sol, la luna y los astros tendrían reacciones anormales, y entonces verían que en medio del fragor del mar aparecería de repente el Hijo del Hombre en una nube. Y eso rodeado de una gloria inmensa.
Y ellos, en vez de asustarse y atemorizarse en esta situación, deberían de levantar la cabeza porque su liberación se ha acercado. Ya no tendrán que preocuparse porque el Hijo del Hombre ha venido como su libertador. Y es aquí donde inserta Jesús estas palabras que hoy escuchamos. Fíjense ustedes, cuando ven la higuera y las demás plantas que empiezan a echar brotes, esto es muy común en Palestina, entonces estas son indicativas, nos hacen pensar que está cerca el verano. Esa es la manera en que los palestinos identifican la cercanía del verano con los brotes de los olivos, con los brotes de la higuera. Por eso es que en los demás árboles, la higuera con sus brevas comienza a anunciar la cercanía del verano. Y por eso Jesús dice que ustedes ven que estos árboles comienzan a dar fruto, identifican perfectamente la proximidad del tiempo del verano. Así, de la misma manera, cuando ustedes vean todas las cosas que ya les he dicho que están teniendo cumplimiento, recuerden que el reino de Dios ya está cerca. No tienen modo de dudar, porque todo lo que les ha dicho Jesús ha tenido cumplimiento, y esas son las señales innegables, ciertas y seguras de que el reino se ha acercado. Y aquí viene una afirmación muy importante. Jesús les dice: les aseguro, en verdad les digo, que antes de que esta generación muera, la gente que está viviendo en los tiempos de Jesús, todo esto tendrá cumplimiento. ¿Cómo es posible interpretar esto? Jesús está hablando a la gente que ya está viviendo en esa época, y aproximadamente unos 40 años después se cumplirá con precisión exacta la llegada de la ruina del templo, el año 70, con los soldados de Tito, uno de los legionarios romanos. Por eso Jesús está advirtiendo y diciendo lo que sí va a suceder. ¿Qué es lo que va a suceder? Que tendrá cumplimiento la ruina del templo, pero también será la ruina de la ciudad. No solamente eso, ya escuchamos que algunos serán llevados al exilio, otros caerán a espada, y ahora lo que sigue, ¿qué es? Dice Jesús que va a pasar el cielo, o podría dejar de existir el cielo y la tierra, pero sus palabras de ningún modo dejarían de tener cumplimiento. Estrictamente hablando, son una serie de cosas que Jesús ha predicho, además de la ruina del templo. Ha predicho la presencia de impostores que se despacharán por ser el Mesías. Ha predicho de las guerras, de las catástrofes, de las hambrunas, de las epidemias, de los terremotos, las persecuciones, las pruebas que tendrán que pasar los discípulos, las guerras, las revoluciones, los prodigios en el cielo, los cataclismos y los fragores de las olas del mar. Y todo esto son signos que evidencian con anticipación la llegada del reino, la cercanía del reino, y por eso ellos deben estar atentos cuando vean venir al Hijo del Hombre, lejos de llenarse de temor, de sentirse aterrorizados. Deben levantar la cabeza, porque el libertador suyo ha venido, los va a liberar de todas las aflicciones, porque es el Hijo del Hombre con poder que vuelve para traer a aquellos que están afligidos y oprimidos la liberación. Ellos, en medio de todas las pruebas, deben mantenerse fieles, porque con su perseverancia, Jesús lo dice, se salvarán. Esto que tendrán que padecer es difícil, es duro, pero es un proyecto divino en el que ellos siguen protegidos por la providencia de Dios e incluso inspirados a dar testimonio.
Por ello, los discípulos saben que no los abandona el Señor y cuida hasta los cabellos de su cabeza. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.